Se puede mejorar las alucinaciones, el afecto y las ideas delirantes sin efectos adversos. Ya hemos hablado de los antipsicóticos. ¿Existe alguno que no bloquee la dopamina? Si quieres saber más, quédate en este video. Como la ciencia sigue avanzando, sigue evolucionando y sigue buscando estrategias, formas o dianas terapéuticas para mejorar las manifestaciones clínicas de los pacientes, ahí surgió el Cobenfy. Cobenfy no es más que la xanomelina y el trospium. Fue el 24 de septiembre que la FDA aprobó, de 2024 aprobó este fármaco, con mucha controversia, con mucha interés por la comunidad médica científica, porque era un fármaco con un mecanismo de acción totalmente diferente a lo que se venía conociendo, al antagonismo T2, al antagonismo 5-HT2A, 5-HT2C, al agonismo parcial, es totalmente diferente. Y aquí hicieron una pregunta, ¿será el antipsicótico ideal? Vamos a ver, fíjense. Esta es la ficha en cuando la FDA aprobó el fármaco. Bien, vamos a ver un poco el perfil farmacológico de este medicamento, el Cobenfy. No es una molécula nueva, ¿no? Es una molécula que desde 1994 fue sintetizada por primera vez por Laboratorio Lilly en compañía de Novo Nordisk. Novo Nordisk que últimamente se ha hecho muy famoso por estos fármacos recientes que han salido para la pérdida de peso, ¿no? Que son para el tratamiento de la diabetes. Pero Lilly en su momento no la aprobó porque tiene ciertos efectos adversos en cuanto a diarrea, salivación, náuseas, dispepsia. Entonces todo esto fue lenteciendo un poco, a pesar de que el fármaco fue creado para tratar la enfermedad de Alzheimer, o sea, mejorar mucho los síntomas cognitivos por ese agonismo del receptor M1. Entonces tenemos que la xanomeline es un agonista M1 y M4. Si es M1 mejora la cognición, mejora los síntomas negativos propios de la esquizofrenia, el aplanamiento, la bulia, la anedonia, el aislamiento, la logia. Y el agonismo M4 disminuye la liberación de dopamina en el estriado, o sea, en la vía mesolímbica, que ese es el principal efecto antipsicótico propio del fármaco. A diferencia del trospium, él sí atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, tiene la capacidad de penetrar en el sistema nervioso central. El trospium es una molécula que en su momento fue creada para la hiperactividad de la vejiga o la vejiga hiperactiva. ¿Cuál es el perfil farmacológico del trospium? Primero, no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto, puede revertir los efectos adversos propios del medicamento. Y es un antagonista M2 y M3. Al ser antagonista M2, mejora el ritmo cardíaco, la constipación y la retención urinaria. Y el antagonismo M3, bueno, la retención urinaria, la constipación, la boca seca y todo esto. Ok, vamos a ver cómo actúan los receptores muscarínicos para que podamos entender un poco el efecto del fármaco. Tenemos que, como vemos en la gráfica, los receptores M4 y M2 son receptores muscarínicos que son inhibidores. Su principal función va a ser inhibir la adenilatociclasa. Vamos a ver. Estos están acoplados a una proteína G, igual con su misma configuración como lo hemos visto, su unidad gamma, beta y alfa acoplados a la guanosin difosfato, o sea, dofosfato. Vemos que la acetilcolina llega, se une al receptor M2, cambia la conformación de la proteína G, ya no es GTP, sino GTP, guanosin trifosfato. Al cambiar esa conformación, pues la subunidad alfa se desprende con el objetivo de inhibir, porque recuerden que es un receptor inhibitorio, inhibir la adeninatociclasa. Al inhibir la adeninatociclasa, pues ese ATP ya no se va a poder convertir en ATP cíclico ni desarrollar ninguna de las cascadas de señalización intracelular. Esos canales de calcios, pues con su compuerta de activación, estarán cerrados ya que no puede entrar calcio a la célula. Pero los canales de potasio sí se van a abrir para que salga el potasio de forma intracelular al área extracelular, como lo vemos acá en la imagen, ¿no? Fíjense cómo el calcio intenta entrar, no puede y está saliendo el potasio.
Así, de esta forma, actúan los receptores muscarínicos M4 y M2. Son receptores inhibidores. Ahora vamos a ver cómo actúan los receptores excitadores M1, M3 y M5. Vamos a tomar de ejemplo el receptor M1, que es un receptor pues, del cual el fármaco es agonista. Estos receptores también están acoplados a una proteína G con su conformación guanosil-trifosfato, que luego se transforma en guanosil-trifosfato. Una vez que la acetilcolina llega, se acopla al receptor, pues se desprende, cambia la estructura de GTP a GTP y se desprende la subunidad alfa. ¿Con qué objetivo se desprende? Para activar la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a tomar como sustrato al fosfatidil inositol bifosfato, o sea, al PIP2. Vamos a verlo acá. Al tomarlo como sustrato, lo que va a hacer es escindir al PIP2, corta la cabeza polar, como lo ven acá. Tengo la tijera, pero un ejemplo para que puedan ver cómo la forma la escinde, ¿no? Esa cabeza polar, fíjense que lo que quedó, o sea, el cuerpo, se forma el diacilglicerol y la cabeza polar es el inositol trifosfato. Es decir, tres grupos fosfatos en ese inositol. Repito, el cuerpo es el diacilglicerol, la cabeza polar que se desprende es el inositol trifosfato. Una vez que se desprende, fíjense que empieza a entrar calcio y calcio a la célula por los canales de calcio. Ese calcio va al retículo endoplasmático rugoso. Una vez que está dentro del retículo endoplasmático rugoso, en algún momento tiene que salir por la compuerta de activación del calcio. Lo que va a hacer es que el inositol trifosfato va a activar a ese canal de calcio con el objetivo de que el canal se abra. ¿Para qué? Para que pueda liberar el calcio que está en ese retículo endoplasmático. Una vez que se libera el calcio, como están viendo acá en la imagen, la única utilidad o el fin que va a tener el calcio es poder activar la proteína quinasa C. Una vez que activa la proteína quinasa C, que se une al diacilglicerol, a ella se activa. Una vez que se activa, vienen todas estas cascadas de señalización intracelular, la calciocalmodulina quinasa con la proteína quinasa C y va a expresar los genes sensibles al calcio. Todo este proceso bioquímico es para poder ser de forma excitatoria el efecto terapéutico en el fármaco. Se vemos acá una tablita del perfil farmacológico del trospium y la xanomelina, en este caso el Cobenfy. Fíjense que es agonista M1 y agonista M4, cuanto a la xanomelina, antagonista M2 y M3 el trospium. Aquí están algunos de los efectos propios que ya hemos mencionado. Esto es lo que acabamos de ver en cuanto a la señalización propia de cada uno de los receptores. Fíjense que M1, M3 y M5, que son excitadores, van a activar la fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C, como vimos que escinde su cabeza polar y se forma el inositol trifosfato para que se libere y se pueda sintetizar el calcio. Y el calcio puede expresar otros mensajeros químicos. Y si es inhibitorio, M2 y M4, van a inhibir a la adeninato ciclasa y por ende no se puede activar la MP ciclina. Por lo tanto, ahí queda la vía del receptor. Vamos a ver en esta oportunidad cómo el Cobenfy mejora los síntomas negativos propios de la esquizofrenia. Para que podamos entender cómo lo mejora, tenemos que conocer la teoría glutamatérgica de la esquizofrenia. La teoría glutamatérgica, como se los he mencionado previamente, habla de que hay un receptor N-metilespatato dañado, hipofuncional, o sea, viene del neurodesarrollo, viene del nacimiento, de la maduración cerebral, viene dañado por una proteína, una paralbúmina que está asociada a ella y hace que ese receptor sea hipofuncional. Entonces, síganme acá en cuanto a la explicación para que podamos entender. Fíjense que aquí tenemos arriba una célula piramidal glutamatérgica. Recordamos siempre que el cerebro o la corteza cerebral está inundada
de células piramidales glutamatéricas. Incluso las 6 capas de la corteza son las que más abundan. Esa célula piramidal glutamatérgica está asociada a un receptor NMDA que es hipofuncional, que está dañado, que no puede ejercer su efecto propio de cuando se une el glutamato con su cofactor glicina-serina y puede desarrollar los siguientes objetivos terapéuticos. ¿Qué pasa, no? Como el NMDA está dañado, el receptor está dañado, no hay glutamato que pueda activar a la interneurona GABA. Fíjense que aquí abajo está una interneurona GABA que está asociada a un receptor muscarínico. Los receptores muscarínicos M1 abundan mucho en la corteza prefrontal. Entonces, en esa interneurona GABA está asociado a un receptor muscarínico M1. Como el receptor de glutamato está dañado, no puede activar a la interneurona GABA. Entonces, ¿qué hace el GABA? No tiene ningún mayor efecto porque no hay quien lo active, porque el receptor está dañado y el receptor, como está dañado, no puede enviar glutamato. Entonces el glutamato desciende por la vía, o sea que el glutamato baja, llega hasta al tallo cerebral. En el tallo cerebral, como es un neurotransmisor que es excitador, estimula a la interneurona GABA. La interneurona GABA, si es estimulada, va a liberar GABA. Cuando libera GABA, lo que hace es apagar o disminuir la liberación de dopamina en la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal dorsolateral y ventromedial. Esto es algo patológico. O sea, básicamente explica los síntomas negativos de la esquizofrenia por la teoría glutamatérgica. Desde el receptor NMDA que está dañado, cómo no puede estimular la interneurona GABA porque no hay glutamato. Esa interneurona GABA, como no está estimulada, el glutamato tiende a hacer de las suyas hasta que llega a la corteza, al tronco encefálico, estimula el GABA, al estimular el GABA se libera el GABA y disminuye la liberación de dopamina en la corteza prefrontal. Ahora, ¿cómo mejoran los síntomas negativos? Una vez que le damos el Cobenfy, estos son propios los síntomas negativos, una vez que le damos el Cobenfy, fíjate cómo la xanomelina viaja y se une al receptor M1. Ya está la xanomelina acoplada al receptor M1, fungiendo como agonista. Si es agonista, recordemos que mejoraba la cognición y mejoraba los síntomas negativos. Pero si es agonista del receptor M1, ¿qué va a hacer? Al agonizar el receptor M1 va a activar a la interneurona GABA. Si la activa, está activando a una interneurona que es inhibitoria. Entonces va a liberar el GABA. Una vez que libera el GABA, ese GABA lo que va a hacer es inhibir o apagar la neurotransmisión glutamatérgica. Entonces ya ese glutamato que iba bajando queda, como ven en la imagen, apagado, porque está inhibido por el GABA. Entonces, ya no hay glutamato quien pueda activar a la interneurona GABA en el tallo cerebral, en el tronco encefálico. Si no hay quien pueda activar a ese GABA, entonces la glutamina, la dopamina ya no tiene quien la apague, entonces la dopamina queda de su cuenta. La dopamina viaja hasta la corteza prefrontal dorsolateral y ventromedial y de esta forma mejora los síntomas negativos. Ok, ahora vamos a ver de qué forma el fármaco mejora los síntomas positivos de la esquizofrenia por la teoría glutamatérgica, que es la teoría del neurodesarrollo. Vemos aquí en la imagen, y hablando un poquito para describir el gráfico, vemos la célula piramidal glutamatérgica que está asociada a un receptor NMDA que está dañado, que está hipofuncional, que tiene una parvalbúmina que lo está dañando y que ya no puede pues, liberar o ejercer su acción glutamatérgica. Descendiendo vemos una interneurona GABA, recordemos que donde hay una célula piramidal glutamatérgica que es excitadora, debe haber una interneurona GABA pues colocando el freno. Vemos la vía córtico-troncoencefálica del glutamato que es descendiente, que llega hasta el tronco encefálico. Vemos la vía mesolímbica de la dopamina en azul, que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens, y vemos una interneurona GABA acoplada a receptores M4. Si nos fijamos a nivel del tronco encefálico por el bulbo, vemos que está el núcleo laterodorsal tegmental.
ahí hay una interneurona de acetilcolina. Esa interneurona de acetilcolina, ¿cuál es la importancia? Que tiene receptores M4. Receptores M4 que son los que van a ejercer su función terapéutica en este paciente. Vamos a ver de forma fisiológica el efecto. Si el receptor NMDA está hipofuncional, no puede activar la interneurona GABA. O sea, no hay un neurotransmisor excitador que pueda estimular al GABA, por lo tanto no se libera GABA. Entonces, la vía córtico-troncoencefálica del glutamato se libera completamente, o sea, no hay quien disminuya el glutamato, por lo tanto, desciende el glutamato. Cuando llega el glutamato al tallo cerebral, al tronco cefálico, lo que va a hacer es estimular la liberación de acetilcolina y por lo tanto la acetilcolina va a hacer que se libere más y más y más dopamina. Por lo tanto, ven en la imagen como el disparo de dopamina va. Esos son síntomas positivos de delirio, alucinaciones, pensamientos, conducta desorganizada, ideas delirantes, todo lo que los síntomas positivos propios que manifiestan los pacientes con esquizofrenia. Se acá cómo sigue la liberación de dopamina. Pero debemos darle el medicamento al paciente, debemos darle el Cobenfy. Una vez que le damos el medicamento, fíjense cómo la xanomeline se une a su receptor M4, que está asociado a la interneurona GABA en el tronco encefálico. Una vez que se une a su receptor M4, que lo agoniza, que es agonista M4, lo que va a hacer es disminuir como ven en la imagen, la liberación de acetilcolina. Entonces ya no va a haber tanta acetilcolina que puede estimular a la dopamina. Ojo, no apaga la vía mesolímbica. O sea, no es un bloqueo, no es un antagonismo de dos, no va a disminuir totalmente el disparo dopaminérgico. Lo va a reducir, lo va a disminuir. Entonces, si vemos la gráfica, antes había un disparo muy grande de dopamina, ahora es muchísimo menos lo que se está liberando de dopamina. Quizás como efecto antipsicótico todavía le cueste un poco, pero es muy bueno para los síntomas negativos propios de la esquizofrenia. Pero el fármaco no solamente se queda ahí como agonista M1 y M4 y sus acciones antagonistas M2, M3 propias del tronco, sino que tiene otros mecanismos de acción. Fíjense aquí en esta gráfica, la xanomelina es agonista parcial 5-HT1A. ¿Qué quiere decir? Una vez que la molécula o el receptor se une al receptor 5-HT1A, puede regular la liberación o el detenimiento del neurotransmisor, en este caso la serotonina. También a nivel, ya a nivel cortical, es agonista parcial 5-HT1A y antagonista 5-HT2A. Si es antagonista 5-HT2A, lo que va a promover es la liberación de dopamina a nivel cortical. Si mejora la liberación de dopamina a nivel cortical, pues mejora los síntomas negativos, mejora el afecto en el paciente. Entonces, repito, es agonista parcial 5-HT1A como autorreceptor, es agonista parcial 5-HT1A a nivel cortical y antagonista 5-HT1A a nivel cortical, mejorando la liberación de dopamina. Ok, y ya para finalizar, de manera de bonus track, de agregado, voy a colocar acá lo que actualmente la comunidad científica está estudiando, de cómo el receptor de aminastrasa, el TAR1, está implicado en la patología de la esquizofrenia y cómo los agonistas de este receptor pueden mejorar la función dopaminérgica en las vías propias de la dopamina. Ojo, esto, y repito, esto no es un fármaco ya aprobado, esto está en estudio. Probablemente en unos años aprueben algún fármaco agonista TAR, receptores de aminastrasas tipo 1. Vamos a ver cómo es el mecanismo de acción de ellos
¿Y qué es lo que está la ciencia actualmente manejando? Vemos en esta imagen una neurona presináptica y una neurona postsináptica con su receptor, con su autorreceptor de 2 y sus receptores de 2 postsinápticos. Fíjense. Ok. Vamos a empezar a sintetizar la dopamina. Tenemos el aminoácido tirosina, el cual para que se pueda transformar en dopa necesita una enzima tirosina hidroxilasa. Esa tirosina hidroxilasa pues hidroxila la tiroxina y la transforma en la dopa o L-dopa. Esa dopa por una dopa descarboxilasa se va a transformar en dopamina. Esa ya tenemos la dopamina en la neurona presináptica y se empieza a empaquetar en las vesículas para que se pueda liberar con el potencial de acción. Vemos que hay un receptor TAR de forma intracelular, receptor de aminastrasa. Estos receptores son aminoácidos endógenos que se van formando por la degradación de los aminoácidos por cuales se sintetizan estos neurotransmisores. Y cuando ya se van formando, forman un receptor de aminastrasas. Una vez que se libera el neurotransmisor, pues se acopla a sus receptores de 2, la dopamina. Y fíjense, tanto presináptica en el autorreceptor como postsinápticamente. Cuando se asocia la dopamina en el receptor de 2, sucede lo mismo. La proteína G, como recuerden que es un receptor que es inhibitorio, estimula la proteína G inhibitoria. Si no, hay otro mecanismo, tiene dos vías. La vía de la proteína G o la vía de la beta-arrestina. Si usa la vía de la beta-arrestina, que va a activar a la glicógeno sintetasa quinasa 3, por lo cual esa vía de la glicógeno sintetasa 3 genera una sobreestimulación y esa sobreestimulación del neurotransmisor de los receptores produce psicosis. Entonces, estas dos vías hay que tener mucho cuidado. Si recordamos en las diapositivas previas anteriores, cuando hablábamos del receptor que tenía dos vías, que era una vía inmediata, una vía tardía de proteínas efectores y otra vía que usaba la beta-arrestina. Entonces, esta vía de la beta-arrestina que modula la GSK3 tiene la capacidad de ejercer sobreestimulación y llegar al paciente a la psicosis. Entonces, ¿cómo actuarían los agonistas TAR? Fíjense, un agonista TAR, cuando el fármaco se une a su receptor TAR de forma que lo vaya a agonizar, lo que va a hacer es lo siguiente. Fíjense, no solamente se une a nivel presináptico, sino también de forma postsináptica. Al unirse, va a generar un proceso de heterodimerización. ¿Qué significa ese proceso? Que él va a descender y se va a acoplar al receptor de 2. Eso se llama heterodimerización. Cuando se une al receptor de 2, ¿de qué forma? Igualmente va a activar la proteína G inhibitoria, pero va a inhibir a la tirosina hidroxilasa. Si inhibe la tirosina hidroxilasa, pues ya no se puede transformar ni la tirosina en dopa, ni la dopa en dopamina, porque estas vías o estas enzimas quedan inhibidas. Por lo tanto, tampoco va a haber empaquetamiento vesicular ni liberación. Y la vía de la beta-arrestina de forma presináptica también se va a inhibir. O sea, lo que va a hacer el receptor TAR es que se va a unir al receptor de 2 y cuando se une agonizándolo va a inhibir la síntesis de la dopamina. Entonces ya no va a haber manera de sintetizar dopamina. En caso de un paciente que esté psicótico, que hay una hiperfunción dopaminérgica, pues esto nos va a ayudar a que la dopamina no se siga sintetizando y disminuya los niveles intracelulares y extracelulares de dopamina. Ahora, a nivel postsináptico, ese TAR cuando se une por la forma de heterodimerización al receptor de 2, lo que va a hacer es estimular la proteína GI, pero ya la beta-arrestina también la va a inhibir. Entonces, si inhibe la beta-arrestina, recordemos que fisiológicamente la beta-arrestina estimulaba la GSK3, la glicógeno sintetasa quinasa 3, y eso producía la sobreestimulación y generaba la psicosis, ya la va a inhibir. Entonces, no hay forma fisiológica de que se pueda el paciente psicotizar
por esta vía química. Disminuimos la liberación y la síntesis de dopamina y disminuimos la beta-arrestina, la proteína beta-arrestina, para que pueda llegar a la psicosis. Estos son, todavía están en estudios, todavía se está probando, probablemente ya tenga un nombre de la molécula, un nombre de experimental, pero no hay ningún fármaco hasta ahora aprobado por la FDA como un agonista tal.